Hipoacusias prenatales infecciosas es un gran capítulo que abarca todas las afecciones que causan daño neurosensorial y que son debidas, como ustedes están viendo, a infecciones que se adquieren durante el embarazo, o sea, infecciones intrauterinas. Y también pueden ser adquiridas durante el momento del parto. Por eso, groseramente, podemos decir que son perinatales, o sea, del periodo de embriogénesis y también del periodo del nacimiento. Normalmente, desde hace muchísimos años, se denominan bajo la sigla TORCH, antorcha en inglés, sencillamente porque es como una mnemotecnia para acordarse de las principales. Son infecciones muy comunes, lamentablemente, y todas ellas incluyen algunas características en común, que son el rash cutáneo, la hepatoesplenomegalia, que no es ni más ni menos que el aumento de tamaño del hígado y del vaso, el aumento de la presión adentro del cráneo, que se llama hidrocefalia, y el escaso desarrollo de masa encefálica, que se llama microcefalia, alteraciones vasculares en la mayoría de estos cuadros, oculares, principalmente con patologías que llevan a la ceguera, y finalmente todas ellas tienen hipoacusia neurosensorial. Como les dije, las agrupamos en esta sigla que se llama TORCH y que significa la T de toxoplasmosis, la O de otras, porque podemos incluir hoy por hoy al SIDA y al Zika, transmitido por el mosquito y que en nuestra Latinoamérica es muy frecuente. La R es de rubiola, la C de citomegalovirus, una enfermedad que lamentablemente va en aumento y hoy es la principal causa de hipoacusias neurosensoriales perinatales, el herpes y finalmente la sífilis. A continuación vamos a ver que hay tres factores fundamentales que van a determinar cómo afecta esa noxa, que puede ser un virus, una bacteria o un parásito, de acuerdo a la edad gestacional donde contagia la madre, es muy diferente. En general, cuanto más temprano es la edad de contagio durante el embarazo, más severo es el cuadro, salvo excepciones que veremos a continuación. Y finalmente el estado de salud de la mamá y las defensas que tiene ella. De acuerdo a cómo jueguen estos tres factores, se va a determinar el grado de hipoacusia o la afectación que van a tener estos niños en cuanto a su hipoacusia neurosensorial. Epidemiológicamente hablando, tienen que tomar en cuenta este valor que realmente es altísimo. Casi el 2,5% de todos los recién nacidos sufren de alguna de estas infecciones intrauterinas, no solamente las TORCH. 70 al 80% de las mamás que han tenido estas infecciones durante el embarazo no han tenido síntomas, por lo cual es difícil a veces de determinar y por supuesto tratar a tiempo. Pero también esto se ve en el niño, ya que el 50-70% de los recién nacidos nacen asintomáticos, o sea, no tienen síntomas al momento del nacimiento. Con respecto a la incidencia, van a ver que el citomegalovirus, de acuerdo a la bibliografía, puede ser de 8 hasta 20 cada 1000 nacidos vivos. Realmente esto va creciendo muchísimo y es una de las principales causas hoy. La rubiola congénita ha disminuido, por suerte, estamos en 0,5 cada 1000 nacidos vivos. La toxoplasmosis congénita también es bastante variable, hasta un caso cada 1000 nacidos vivos. Y la sífilis congénita, que tendría ya que estar virtualmente desaparecida, no es así y hoy los números hablan de 9 a 10 casos cada 100.000 nacidos vivos. Si ustedes ven las enfermedades infecciosas que hemos denominado TORCH, pueden alterar el crecimiento intrauterino, pueden causar erupción, el rash cutáneo que decíamos, ictericia, aumento del hígado y el vaso, micro o hidrocefalia, producir calcificaciones intracraneales, grandes problemas oculares como la corioretinitis o las cataratas congénitas, malformaciones cardíacas severas y finalmente la hipoacusia. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que hay algunas que son rasgos en común.
El rash cutáneo lo tienen todas estas enfermedades, la hepatoesplenomegalia también, la afectación ocular casi todas y la hipoacusia todas, razón por la cual es muy importante para nosotros que estamos estudiando audiología y la clínica otológica que sepamos de estas enfermedades. La primera de la que vamos a hablar es la toxoplasmosis, que es producida por un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que es intracelular. Y el contagio está un poco ahí puesto en esas tres fotos, en esas tres imágenes. La principal asociación que tiene la población es con el gato, o sea que el excremento del gato tiene, cuando está contagiado, obviamente, Toxoplasma gondii. ¿Por qué? Porque el gato no se enferma, sino que es un huésped que puede transmitirlo. Las heces del gato habitualmente el mismo gato se encarga de enterrarlas, así no son, digamos, problemáticas. Pero el tema es cuando quedan a la intemperie o cuando se las manipula sin querer, por ejemplo, haciendo trabajos de jardinería o cuando se está recolectando alguna verdura en el campo. Se dice que 8 de cada 10 mujeres en la Argentina tiene toxoplasmosis, pero solamente el 10% de ellas tienen sintomatología, que es habitualmente leve, inespecífica y tiene que ver con un cuadro general de decaimiento, dolor muscular, articular, puede haber algún cuadro subfebril y no más que eso. Se transmite al embrión o al feto según la fase del contagio. Acuérdense, embrión, antes de los 3 meses, feto después de los 3 hasta los 9 meses. Y cuanto más precoz sea la infección, el embarazo será menor el riesgo. En este caso es distinta a la gran mayoría. Hay un 10 a 20% en el primer trimestre de riesgo, un 25 al 30 en el segundo y un 60 a 80 en el tercero. ¿Por qué? Porque el tamaño que tiene el parásito recién es capaz de pasar los vasos placentarios cuando el bebé intraútero es más grande. Y las consecuencias para el feto serán más graves en infecciones precoces. ¿De acuerdo? Con respecto a la clínica, un 5% de los niños infectados intraútero presentarán cuando nazcan hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones y corioretinitis. Eso si se contagiaron antes de la 20 semana. Es habitualmente también la forma en que se produce o el tiempo la sordera profunda. También hay meningoencefalitis, fiebre, hepatoesplenomegalia, ictericia, neumonitis y diarrea cuando la infección es tardía. Las lesiones oculares se dan en el 10% de los pacientes y la hipoacusia siempre es de moderada a profunda, nunca es leve, es de moderada a profunda, pero mayormente severa y profunda. Hay un 85% de pacientes que son asintomáticos al nacer. El diagnóstico de la toxoplasmosis se hace solicitando las inmunoglobulinas, tanto para la fase aguda como para la fase crónica, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y detección por PCR para el toxoplasma. Se puede hacer en la mamá y en el bebé. Lo bueno que tiene la toxoplasmosis, si es que algo bueno tiene, es que puede tratarse una vez detectada, incluso durante el periodo del embarazo con una droga que se llama espiramicina. Si se puede hacer una PCR para detectar toxoplasmosis en líquido amniótico o se encuentra una ecografía alterada alrededor de la semana 20, se recomiendan ciclos de espiramicina más pirimetamina y sulfadiazina y ácido folínico. Si un recién nacido nace sintomático, podemos usar el mismo tratamiento que usamos en el adulto, obviamente ajustando las dosis, y si hay daño cerebral por todo lo que hemos mencionado, la microcefalia, hidrocefalia y todo esto, hay que añadir corticoides. Con respecto a la rubiola, el causante ya no es un parásito, sino que es un virus ARN perteneciente a la familia del Togaviridae. La incidencia es muy baja debido a que desde hace años está en todos los planes de vacunación la vacuna triple viral que la incluye a la rubiola junto con el sarampión y la papera. El contagio debe producirse es por las secreciones nasofaringeas y en la rubiola materna
con erupción en las primeras 12 semanas del embarazo, o sea, antes de los primeros 3 meses, podemos decir. La infección del feto es altísima, supera el 80% y después va disminuyendo a medida que avanza el embarazo. Por eso es altamente grave en el primer trimestre contagio. Los que se contagian en el primer trimestre tienen entre el 85 y 90% lo que se denomina tetra de Gregg, que es una cardiopatía muy severa, microcefalia, sordera y cataratas congénitas. Si es contagiado más tarde, entre las 2 y 16 semanas, el 15% de ellos solamente presentará sordera y en menor grado coriretinitis, glaucoma y microcefalia. Y si es contaminado luego de las 20 semanas, el riesgo de sordera virtualmente desaparece. El diagnóstico también se hace midiendo los anticuerpos para ver si estamos bien vacunados o, en su defecto, si no hemos sido vacunados, si tenemos anticuerpos porque no hemos enfermado previamente. La profilaxis, entonces, como ya lo hemos dicho reiteradamente, es a través de la vacunación preventiva en cualquier mujer que esté en edad fértil, pero no se puede hacer durante la gestación, obviamente, porque es un virus atenuado, entonces existe un riesgo de una infección congénita. Como les dije, es una vacuna triple viral junto con el sarampión y las paperas. No se recomienda profilaxis sistémica con inmunoglobulina una vez que se han contagiado y lamentablemente es una enfermedad que ha aumentado su incidencia por la aparición de estos grupos antivacunas que se han hecho populares y lo único que hace es transmitir un falso concepto, un falso paradigma de que las vacunas enferman, producen, por ejemplo, autismo, y en realidad no producen nada de esto, sino que salvan la vida. Pero bueno, es uno de los males con los que tenemos que hoy pelear, que son los grupos antivacunas que están en todo el mundo. No existe un tratamiento eficaz una vez que se ha instalado la enfermedad. Con respecto al citomegalovirus, este es un virus ADN y es específico del ser humano. Es causante de la mayor cantidad de hipoacusias neurosensoriales en niños de origen no genético, asociado a un gran porcentaje de retardo mental. Este virus produce una prima infección entre el 1 y el 2,5% de las madres gestantes y entre el 30 y 40% de las que se contagian, de estas mamás que se contagian con prima infección, pueden transmitirla a su hijo haciendo una infección fetal. Recuerden también que desgraciadamente este virus ocasiona microcefalia, calcificaciones en el cerebro, genera una atrofia del nervio óptico, hepatoesplenomegalia, hidrofetal, sobre todo si se contagia antes de las 20 semanas, que es cuando el embrión se está formando. ¿Qué es importante tener en cuenta del citomegalovirus? Que lamentablemente se asocia altamente con trastornos psicomotores y con retraso del desarrollo neurosensorial. Entonces, esto tiene que ser sospechado porque la clínica, como ustedes están viendo, es pobre. Entonces, tendría que ser sospechado en casi todos los niños recién nacidos que su mamá ha cursado con alguna infección durante el embarazo. Para detectarlo tenemos las mismas armas que para los otros, es detectar anticuerpos a través de inmunoglobulina, GOM y PCR. Esta enfermedad vírica no tiene vacuna por el momento y sí tiene tratamiento para los casos más complejos, que son aquellos que desarrollan una neumonía, una hepatitis o una trombocitopenia grave. En esos casos, el ganciclovir intravenoso o el ganciclovir oral en los neonatos han dado resultados bastante positivos a dosis alta y por periodos prolongados como 6 semanas. El herpes, otra de las TORCH. Lamentablemente el herpes es hoy por hoy la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo. No se tiene conciencia casi de esto.
Recuerden que hay dos tipos de virus de herpes simple, el 1 y el 2. El 1 es cuando afecta encima del diafragma, el más común es en el borde cutáneo mucoso de los labios, y el herpes 2 es el herpes genital. Los dos pueden transmitirse obviamente como una enfermedad de transmisión sexual. Son virus ADN y es propio del ser humano, nada más. La incidencia está alrededor de 1 cada 3.500 partos y el 80% de los casos se relaciona con el virus genital. Una vez que el niño ha pasado, por ejemplo, por el canal del parto, el 87% de ellos se infectan a través de un parto natural, un 30 a un 50% de ellos tiene primo infección y tiene sintomatología. El diagnóstico se realiza por cultivo de esas ampollas que suelen salir, se hace un directo o se hace una PCR y se puede determinar la presencia del virus. El herpes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, se puede tratar y lo primero es que si una mamá ya conoce que tiene un herpes genital, se debería evitar el parto por vía natural e ir por cesárea a los fines que el bebé no pase por el canal del parto, donde va a romper alguna de estas ampollitas y se va a contaminar con el herpes. Entonces, por una cesárea, esto se evita totalmente. En el caso que se contagie el niño, el tratamiento indicado es el aciclovir, que es de difusión masiva y muy conocido, que impide la reactivación del virus en la mamá y en el neonato anda bastante bien y en los casos graves tiene buen resultado durante 2 semanas de tratamiento. Finalmente la sífilis, que es una enfermedad producida por esa bacteria que ven ahí, que se llama Spirocheta, por la forma que tiene en espiral, y se llama Treponema pallidum. También es una enfermedad de transmisión sexual, de altísima incidencia hasta hace unos 30 años, después bajó cuando apareció el SIDA, porque bajaron todas las enfermedades de transmisión sexual, pero lamentablemente ahora tiene nuevamente un pico muy importante, tanto que la Organización Mundial de la Salud habla que anualmente más de 12 millones de personas se infectan con sífilis. Y de esos 12 millones, 2 millones son mujeres embarazadas. La infección no tratada en la mujer embarazada genera un gran número de abortos, de un 25%, y un otro 25% de fetos muertos intraúteros, que hay que obviamente sacarlos, o sea, un 50% de mortalidad. Del otro 50% tienen el 40% sífilis congénita y 60% de ellos nace sin síntomas al principio, pero durante los 2 primeros años de vida hacen síntomas. Y finalmente, recuerden que la afectación más importante que nos interesa a nosotros es que el 11% de ellos tienen afectación del sistema nervioso central e hipoacusias de origen central. La sífilis es diagnosticada a tiempo por una BDRL o por anticuerpos IgM por fijación o por ELISA. Nos permite diagnosticarla siempre y el tratamiento es bastante sencillo con la penicilina sódica con 1.200.000 o 2.400.000 unidades, pero lo bueno es que podemos tratarla, pero lo malo es que no la detectamos a tiempo y lo peor del caso es que no prevenimos. Como mensaje final, recuerde que las infecciones intrauterinas perinatales generan hipoacusia neurosensorial muy importante, que todas estas enfermedades son muy frecuentes y que la hipoacusia que generan es irreversible. Lo llamativo es que casi todas ellas tienen vacuna preventiva o tratamiento, una cosa o la otra lo tienen, y que aún así hay muchísimos niños que son sordos, miles de niños que son sordos, porque no tuvieron la posibilidad de ser diagnosticados a tiempo, de prevenirse a tiempo o de tratarse a tiempo. Razón por la cual el mensaje es, cuidado, hay muchísimas infecciones prenatales que todavía no somos capaces de diagnosticar ni tratar a tiempo, sencillamente porque las desconocemos y no las buscamos.